I, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Apreciado doctor Tito Cáceres Cuadros, ponente en esta oportunidad, en este primer Congreso Internacional Gamaliel Churata y la Vanguardia Literaria. Señor doctor Ayar Peralta, apreciados y distinguidos colegas de la docencia universitaria, señoritas, señores, estudiantes, público en general. Con verdadero beneplácito y gran satisfacción voy a tener la satisfacción de presentar al doctor Tito Cáceres Cuadros, doctor en Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín, título profesional en la Facultad de Ciencias de la Educación, posgrados, Universidad de Estrasburgo, Francia, Universidad de Madrid, España, Universidad de Grenoble, en Francia, docencia universitaria, profesor principal de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor en las maestrías de Análisis del Discurso en Literatura y en Artes, Análisis Contextual, Psicología del Arte, Semiótica del Arte, pregrado, Literatura Griega y Literatura Latina 1 y 2, Literatura Europea, Integración a las Artes, principales publicaciones, temas y estilo de El rayo que no cesa de Miguel Hernández, estructuralismo e indigenismo en los cuentos andinos de Enrique López Albújar, literatura arequipeña, antología de la poesía arequipeña, ensayos sociocríticos de literatura peruana, sentidos y formas, ensayos de metodología literaria, análisis de textos, filosofía, lingüística y literatura marxistas, todo blues, cuentos, en edición, ensayos de literatura arequipeña, Areguedas y las lecturas regionales. Tengo en manos la última obra del doctor Tito Cáceres Cuadros, Estrategias de la Decepción, ensayos de literatura europea. Cargos dentro de la Universidad Nacional de San Agustín. El doctor Tito Cáceres Cuadros ha sido jefe del Departamento de Literatura y Lingüística, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, fundador del grupo de teatro TEUNSA, expresidente de la Asociación Nacional de Escritores, Artistas e Intelectuales de Arequipa, ANEA, director de la Oficina Universitaria de Promoción y Desarrollo Cultural. Sin más prolegómenos, señoras y señores, y en esta celebérrima noche voy a presentar al egregio docente agustino, doctor Tito Cáceres Cuadros, quien se ocupará de la ponencia La vanguardia literaria en el Perú. Para el doctor Tito Cáceres Cuadros, fortísimos aplausos. Buenas noches a todos. En primer lugar, tiene la ponencia sobre las vanguardias y evidentemente hablamos en plural porque la palabra vanguardia en singular no es más que una traducción del francés de la vanguardia. La vanguardia estaba siempre relacionada con todo lo que era experimental, innovador, y todo se refería tanto a la literatura, a la cultura, a la filosofía y por supuesto también a algunos elementos políticos. De hecho, ya la vanguardia nos indica una especie de paso hacia adelante, pero también hay un problema. Un problema es que si existe una vanguardia, podría parecer que hay evidentemente una retroguardia,
en cuanto a los movimientos, sobre todo los literarios, están oscilando entre los dos momentos fundamentales, entre la consagración de uno y la decadencia y la inmediata asunción del siguiente movimiento. Y yo creo que esto es universal porque nunca en la historia del mundo y de la literatura han pasado cosas diferentes. Recuerdo que cuando a Humberto Eco le preguntaron sobre la posmodernidad, él dijo que la posmodernidad era un elemento fluctuante, no se sabía exactamente qué cosa es la posmodernidad, si es una nueva forma de la modernidad, si es una modernidad rezagada, etcétera, etcétera. Y entonces él dijo, pero los problemas no se vinculan de esa forma. Las famosas posmodernidades siempre han existido a lo largo de toda la historia del arte y de la literatura. Y creo que esto sí es necesario que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que empieza un movimiento literario, evidentemente hay un momento culminante, que es el momento de la aprobación, tanto por el público, por la crítica, y de pronto entra un conflicto. Entonces siempre todos los movimientos son movimientos que están dados en crisis. Es una crisis, pero es una crisis que no solamente es espiritual. Alguien ha pretendido separar lo que es estrictamente literario, artístico, lo que es desde el punto de vista social y político, y eso no puede ser de ninguna manera aceptable desde el punto de vista no solo metodológico, desde el punto de vista de la misma filosofía de la historia. En su libro de Arnold Hauser, Historia Social de la Literatura y el Arte en general, ¿no?, aquí lo que hace es trazar una serie de elementos a los cuales vamos viendo estas inserciones de estos movimientos. Recuerden ustedes que en la literatura griega ya el caso del jambo, que es justamente el jambo personal, es un adelanto frente a ¿qué? Frente a la elegía, que tenía rasgos políticos, morales, etcétera, etcétera, pero que era de alguna manera más hacia lo colectivo. Cuando aparece este rasgo más individual, más individualizante, entonces el momento en que aparece la famosa oda personal, que es la oda jámbica. En Roma, para dar ejemplos que voy a saltarme mucho, en el momento en que después del grupo de los escipiones, que son los vencedores de las guerras contra Cartago, inmediatamente los grupos intelectuales se forman, pero dentro de ellos aparece un grupo joven, comandado nada menos que por Catulo, el gran célebre poeta Catulo, y que se llaman los neotéricos. O sea, ya está introduciendo la palabra neo como si fuese una palabra que está modificando, está tomando el lugar que ocupó el momento culminante de este proceso literario. Y así lo han encontrado ustedes a lo largo de la historia. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Dante Alighieri. Dante Alighieri en el siglo XIII, en un momento casi, digamos, crucial después de las cruzadas, el momento en que termina prácticamente el fin de la Edad Media, en este lapso aparece él. ¿Y cómo aparece? Formando una nueva forma de estudiar la literatura, y que incluso le llama dolce stil nuovo. Entonces, ahí está la idea de la novedad, de un estilo nuevo que quiere inaugurar y que lógicamente va a ser la parte culminante de todo ello. Quiero recordar también dos cosas que valen la pena mencionar. El barroco, como saben ustedes, es nada menos que una escuela, que es una escuela la verdadera escuela de crisis. Realmente el barroco es la crisis fundamental. Después de los movimientos del clasicismo, y aparece el manierismo. El manierismo no es más que una serie de modificación de lo que es el clasicismo, y que tiene sus puntos culminantes. Sin embargo, en ese momento se dan situaciones políticas diversas. Ya el humanismo ha empezado, ya ha empezado la reforma, ya han empezado las guerras de la reforma, y cuando empiezan estas guerras de la reforma, que son muy cruentas, y que lo pueden ver ustedes en el arte a través de muchos artistas, muchos pintores, o de algunos narradores, llega un momento fundamental en que aparece el Concilio de Trento. Y en ese Concilio de Trento se trata de coincidir, lo que llaman de conciliar la tierra, el infierno y el mundo. Entonces había que tratar de conciliar todo ello, y ese punto de crisis llega un momento en que esa generación es una generación conflictiva, y conflictiva por los conflictos que nos han afectado fundamentalmente. Y ya en ese momento se abren las dos vertientes.
Esas vertientes que se abren son el lado formalista de lo que va a ser el culturalismo de Góngora, y el otro lado, el conceptismo de Quevedo, que sí tiene algunos rasgos de volver al elemento social del cual no se puede disociar jamás. El famoso poema que empieza: miré los muros de la patria mía, y empieza a ser todo un momento, es el edificio social que se cae, es el conflicto, y en ese momento aparece este personaje que debiera ser mejor estudiado, que creo que es realmente genial, al cual hay que recurrir cada vez que uno tenga algún problema sobre la situación de la poeticidad, como se dice en el siglo XX y XXI. Ahora, en todos los momentos de vanguardia siempre han aparecido, no quiero cansarlos a ustedes con cuestiones informativas, con el famoso Sturm und Drang, ¿no?, que está entre dos momentos fundamentales, entre la caída o el auge del iluminismo y el momento en que aparece la Revolución Francesa, y entonces este momento de las restauraciones que hay, aparece este movimiento que es un movimiento que ha creado, creo, parte de la literatura contemporánea. Y digo parte de la contemporánea porque todos los miembros del Sturm und Drang terminaron en conflictos personales, en situaciones sociales, fueron repudiados muchas veces, reconocidos mal y muy tarde, y creo que este grupo son poetas, son escritores, gente de teatro, como von Kleist fundamentalmente, como Büchner, para poner los nombres, o Lenz, y que están un poco al margen de lo que es el verdadero romanticismo de Goethe y de Schiller. Entonces, ustedes se dan cuenta que ya en cada momento hay una idea de avanzar sobre lo ya construido para modificar o establecer una nueva forma de arte y de literatura en general. Ahora, sin embargo, la palabra francesa avant-garde empieza simplemente cuando de pronto uno se encuentra frente a un elemento importante, que es un texto que se hizo sobre el artista, el científico y el industrial, que apareció nada menos que en 1825. Allí ya se estaba buscando los elementos de cómo la sociedad cambiaba y cómo el positivismo va a tomar todo esto. Y la respuesta a ese positivismo, que es racional, es una vuelta al racionalismo que había descartado el elemento romántico. De pronto nos damos cuenta que poco a poco surge un grupo. Este grupo son los parnasianos, comandados por Le Conte de Lille, que ¿qué van a hacer? Van a tratar de volver otra vez a la esencia de lo literario, quitándole toda connotación social y haciendo una revolución dentro del lenguaje. Y aquí nos encontramos frente a quizás uno de los fundamentales, quizás al que llaman muchos uno de los padres de los vanguardismos, que es Baudelaire. Baudelaire es más parnasiano. Menos parnasiano, curiosamente, es Rimbaud. Pero Rimbaud, ¿por qué Rimbaud emite como una voz propia? Porque él sale de los momentos de la Comuna de París. Él ha ido a pie, cuando era muy joven, ha hecho el viaje de Charleville para ver qué era lo que pasaba en la Comuna de París, cómo se daba eso. Y cuando se dio cuenta del fracaso, empezó también a pensar que los fracasos sociales que afectaban a cada uno de ellos tenían que reflejarse de alguna manera a través de la literatura. Yo creo que es el momento de la revolución. Él es el padre de lo que se llama las vanguardias. Y se llaman las vanguardias porque, curiosamente, los críticos han hecho también una diferenciación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere transformar? Dice que quiere transformar la vida, ¿verdad? A diferencia de Marx, que quiere transformar el mundo. Entonces ya, vean ustedes, esta dualidad se abre para ver cuál es el signo de lo que van a ser las vanguardias en el siglo XX. Y esto es una cuestión continua. Permítanme que siga extendiendo en esta parte porque mi ponencia es más digamos, deliberativa que otra cosa, ¿no? Entonces no voy a puntualizar salvo algunos que tengan que tomar en concreto, porque sé que todo lo que es alrededor de Gabriel Churata se va a ser tratado en exceso aquí por una serie de ponentes, ¿no? Entonces permítanme de alguna manera entrar en este terreno para preparar por qué se llaman las vanguardias, qué son las vanguardias, estos movimientos. Y estos movimientos, repito, a fines del siglo XIX, empieza un momento en el cual, cuando aparece lo que se llama el modernismo, Rubén Darío es parnasiano y por lo tanto trabaja a nivel de lenguaje. Sin embargo, poco a poco se dando cuenta Rubén Darío de que no puede haber una literatura ajena al aspecto social, porque en su famoso poema a Roosevelt se da cuenta de lo que son ya los atisbos, lo que va a ser
este imperialismo norteamericano, depredador, que aparece ya con sus garras en el siglo XX, en el siglo XXI. Entonces, ven ustedes, Rubén Darío cambia a cada situación, se hace filosófico cuando habla, por ejemplo, de lo fatal, el triste destino de saber ni dónde va, a dónde vamos ni dónde venimos. Entonces, Rubén Darío va cambiando, y cuando llega la famosa generación del 98, los generaciones del 98 españoles acogen a Rubén Darío. Claro que inmediatamente que acogen a Rubén Darío aparece en una situación contraria, y la situación es contraria que Antonio Machado, que era su más fiel seguidor, de pronto se da cuenta de que las últimas connotaciones sociales, en cuanto habla, por ejemplo, en Cantos de Vida y Esperanza, Rubén Darío está hablando sobre la situación social en la Argentina y lo que pasa en Latinoamérica, cómo va cambiando todo ello. Entonces, ¿qué hace? Recula, si se quiere, desde el punto de vista, para decir que, sin embargo, sigue siendo importante el trabajo alrededor del lenguaje, porque el lenguaje es lo fundamental. Ahora, surgen las vanguardias. ¿Y qué se llama vanguardia? Ya vanguardia venía, desde que hay romanticismo, desde que va a haber impresionismo, va a haber expresionismo. Entonces ya empiezan en todo el arte. Nadie puede dudar de que uno de los padres de las famosas vanguardias es Van Gogh. Y Van Gogh rompe, ¿por qué? Porque es un post-impresionista. Lo mismo que va a ser Cézanne, otro post-impresionista que rompen con todo. Ellos son los verdaderos forjadores en el nivel plástico, en la imagen, lo que la palabra va a hacer a través de la literatura. Ahora, luego de esto, cuando aparecen las vanguardias, aparece como la quiebra fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Lo que ha pasado en el mundo es una crisis total. Esa crisis total viene desde el momento en que aparecen por primera vez en la escena aparece lo que va a constituirse una especie de predominio pangermánico, cuando Bismarck, por supuesto, trata de formar lo que es Alemania hoy día. En ese momento no era más que otra cosa. Estaban en Viena, donde se van las revoluciones, ahí en Viena donde están las revoluciones totales, pero está también en la República de Weimar, ese momento en que aparecen los espartaquistas, que es el primer preludio que va a ser la revolución bolchevique en 1917. Entonces, este mundo conflictivo, un mundo que se cae, ese mundo de la Belle Époque que se deshace que ante las situaciones. En ese momento recién aparecen estos elementos vanguardistas, porque a partir del expresionismo se dan cuenta que lo que sucede en los dos niveles, en el nivel subjetivo, que es el impresionismo, que da como lugar a lo que llamamos el simbolismo de Mallarmé, el de Rimbaud, de Verlaine, ese simbolismo. También al mismo tiempo el expresionismo es mucho más duro, porque la mayor parte de ellos van a pelear en la Primera Guerra Mundial, van a ser ejecutores y de alguna manera víctimas de lo que es esta situación de conflagración mundial en aquel momento, en el cual todo ese mundo empieza a decaer totalmente. Frente a eso aparecen cosas, y lo mismo que pasa con lo mismo que les he mencionado a través de la historia, vuelve a aparecer aquí. Cuando los refugiados políticos, entre ellos Lenin, curiosamente, se unen en el Café Voltaire en Zurich, en Suiza, aparece un señor, pero un exiliado, Tristan Tzara, y Tristan Tzara forma el dadaísmo. Y el elemento Dada es un elemento que no tiene absolutamente nada absolutamente que ver con la realidad, está fuera de toda la realidad, ¿no? Vean ustedes, un poeta, permítanme que les mencione esto, a citar, Aragón dice: el sistema Dada os hará libres, romped todo, sois los amos de todo lo que rompáis, las leyes, las morales, las estéticas se han hecho para que respetéis las cosas frágiles, lo que es frágil está destinado a ser roto, probad nuestra fuerza una sola vez, os desafío a que después no continuéis, lo que no rompáis os romperá, será vuestro amo. Luis Aragón, que lógicamente, curiosamente aquí es un Dada total, ¿no? Y sin embargo después va a variar porque es uno de los fundadores del surrealismo. Ahora bien, Dada, se dan cuenta los propios surrealistas, el propio Aragón, el propio Breton, se dan cuenta que estos movimientos no llevan a nada. Y entonces empieza la idea del surrealismo. El surrealismo trata de buscar, como decía Breton, una especie de simbiosis, de unión entre el pensamiento marxista y el pensamiento freudiano, cosa que en un momento era inaceptable por los dos lados.
Y sin embargo, lo hace de esa manera y termina dividiéndose entre aquellos como el propio Aragón, ¿ah?, que van a trabajar básicamente desde el punto de vista social, y el propio Breton, que va, como saben ustedes, a salir de las esferas del Partido Comunista Francés para irse del lado trotskista, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no hay absolutamente nada que pueda garantizar que un movimiento literario sea uniforme, que se mantenga en el tiempo y que cree una escuela definitiva, porque no las hay. Las escuelas están para eso. Las escuelas están dadas en el momento en que los críticos son los que dicen, los que clasifican si esto es surrealista, si esto es dadaísta, etcétera, etcétera. Cuando en 1922 aparece Trilce, nadie sabe qué es Trilce. ¿Es dadaísta? ¿Es surrealista? ¿Qué cosa es? ¿Es ultraísta? ¿Es vanguardista? Sí. Es la vanguardia total, pero la vanguardia escoge muchas cosas. Entonces, esta es la idea de cómo ver el caso de la literatura en el Perú. Porque queremos llegar a eso, ¿no? Es lo que nos interesa lo peruano, ¿no? Ahora, esto que se ha vivido al comienzo del siglo XX, se vive también en Latinoamérica. En Latinoamérica se ve por situaciones que son puntuales. Esas situaciones son puntuales, son los cambios. Terminan las grandes oligarquías, aparece una oligarquía aristocrática que es la de Leguía, que es la que tiene el famoso oncenio. Ahí, lógicamente, van a tener que salir muchos de los intelectuales que están en contra de ello. Y por supuesto, en ese momento es porque se está generando una crisis total a nivel de la institución llamada peruana. Aparecen movimientos campesinos, son movimientos reales. Un amigo, no sé si vendrá invitado o no, José Luis Ayala, tiene un libro magistral, creo que es una edición que ha hecho enorme sobre el pez de oro, con 3 prólogos y con 2 cartas del propio Gabriel Churata explicando todo. Él hace Guancho Lima. Y Guancho Lima es un momento real, es un momento en que se trata de buscar una alternativa a lo que es la Lima. Una Lima, en este caso, si se quiere, de volver a recapturar los problemas de los aymaras, ¿no? Por supuesto está también la vuelta al Tahuantinsuyo. Todos estos movimientos que al comienzo son reivindicaciones obreras, este momento del auge de González Prada. Pero González Prada, por otro lado, va por el lado del anarcosindicalismo. Y González Prada, para que ustedes tengan una idea, era también un parnasiano. La poesía de González Prada es parnasiana totalmente. Está trabajando con las baladas europeas, con los sonetos, con los lieds, etcétera, muy europeizados si se quiere, pero desde el punto de vista real en la conflagración social pasa a ser un anarcosindicalista. Y esa anarquía es una anarquía que es parte de la rebeldía de las vanguardias. No hay ninguna vanguardia que no tenga el signo de rebeldía. Ahora bien, en este instante, cuando están todos esos movimientos, aparecen por vez tímidamente algunos elementos vanguardistas. Esto se llama la vanguardia. Las vanguardias vienen de Europa, no podemos decir y negar que no. Tampoco podemos decir que la vanguardia se hace simplemente en el terreno, no. Lo que pasa es que el modelo europeo que llega es adoptado por las situaciones sociales. En cada momento es mucho más social, ¿no? El caso de Borges. Borges es un ultraísta y sin embargo no va a estar jamás ligado a ningún movimiento social, al contrario. Solamente contra movimientos sociales. Pero Borges tiene esa idea, ¿no? Creo, no sé si alguien trató, si lo recuerdo bien, cuando hablaba de Sarmiento, y puso como ejemplo Sarmiento para aplicarlo a Borges, dijo que en Borges había una dualidad interna, ¿no? Que por un lado era un europeo, pero por otro lado tenía un elemento criollista. Y eso está en el momento de lo gauchesco. Lo gauchesco está de alguna manera presente en los textos de Borges, por más que hablemos de la ley, por que hablemos de todas estas cosas casi esotéricas. Sin embargo, no deja de tener elementos importantes como el nombre de la Casa Rosada, que ahí, se dan cuenta ustedes ahí, en este protagonista hay todo un mundo que cambia. Ese mundo que cambia es el mundo de estos mazurqueros, lo mismo que está en el Matadero de Echevarría, este mundo de matones, de compadritos, ¿no? Que es de alguna manera una remembranza de lo que es el Martín Fierro, ¿no? Entonces, se dan cuenta que esto llega a esta dualidad de saber qué somos exactamente. Y en esta idea de qué somos
las vanguardias van tratando de obtener una respuesta. Y esas respuestas son, de alguna manera, muy importantes. Para no continuar con estas notas, prefiero leer un texto que yo he preparado y que me parece que puede ser mucho más fácil de que podamos, de alguna manera. A partir, al iniciarse el siglo XX, los cambios profundos en la sociedad peruana que afectaron a todas las regiones, se notó en los primeros movimientos regionales que hicieron explotar el panorama literario. Sobre los rezagos del romanticismo y el empuje del modernismo, se modelaron los grupos más importantes de nuestra literatura. No está de más decir que el país estaba convulsionado a la mezcla de decepción, frustración y oscuro revanchismo que animó a González Prada y a todos en general. Saben ustedes la crisis que vive el Perú en ese momento después de la guerra con Chile, ¿no? Al anarquismo programado por los reformadores sociales se agregó el espíritu iconoclasta artístico que en Europa se acrecentó con las vanguardias y el pesimismo de la Primera Guerra Mundial. Nos llegaron socialmente ecos expresionistas y dadaístas. No olvidemos que la literatura llamada novecentista, comandada desde Lima por el purista, conservador y pontifical Ribagüero, descendiente de la conquista, heredero de la colonia según Mariátegui, ignora el Perú viviente y verdadero, sigue la cita de Mariátegui. Le interesa poco o nada la manifestación de lo popular, de lo comarcal, igual que los asomos primeros de americanizar, en el sentido exacto del término, y no en el de los estudios modernos que diferencian a un americano por los yanquis, los hispanoamericanos como parte de un subcontinente dependiente. Estas manifestaciones artísticas, en todo caso, hay que peruanizarlas. Menos importante eran los asomos de reivindicar las culturas prehispánicas, eso era mero exotismo. En ese ambiente, junto a los primeros asomos de una vuelta idealizada en el fondo de regresar Tahuantinsuyo y los movimientos indígenas y campesinos, ambiente del obrerismo y las luchas sindicales como respuesta a la crítica oficialista que miraba Europa y se complacía con las modas literarias que les imponían los periódicos de la época, surgieron no por arte de magia, sino como un deseo de renovación y cambio los movimientos o grupos literarios. Precisamente las regiones o provincias distantes, sin aparente conexión entre ellos. En Trujillo se crea el grupo Bohemia entre los años 1915 y 17 por Alcides Pelusín, y luego el periódico El Norte, donde participan Antonio Orrego, Alcides Pelusín, Espejo Asturriziaga, Francisco Sandoval y varios intelectuales que acogerán con entusiasmo los primeros poemas de César Vallejo. En 1916 se funda en Arequipa el Aquelarre, el mismo año que en Lima un provinciano, Abraham Valdelomar, llegado de Ica, instaura el ciclo de Colónida, revista que agrupó a algunos provincianos con Mariátegui. Aclaramos que estos movimientos, si bien reivindican la actividad literaria, mejor diremos la vida o campo literarios, se ubican diferentes propósitos entre vanguardistas, modernistas o postmodernistas. Ha de ser en las regiones de la Sierra mismo del Ande, donde los movimientos literarios harán eco o serán una caja de resonancia original del indigenismo imperante y luego expansivo en los demás géneros. En el Cusco, ya en 1909, con la revista Sierra, se aseguró a los intelectuales que se autotitularon Generación de 1909. Allí estaban Romualdo Aguilar, Demetrio Corazao, Uriel García, Luis Eva Alcárcel, José y Félix Cosío, etc. Mucho después, en 1904, se instala Cosco. En Puno, la más Generación Sur animará el grupo Orcopata de clara tendencia indigenista, que en 1923 tendrá su propio órgano de difusión en sede del Boletín Titicaca, con Servanos Peralta, Luis de Rodrigo, Emilio Armaza, Dante Nava, Alberto Cuenta Zavala. El mismo año, en 1926, sale el primer número de Amauta, creado y dirigido por Mariátegui, que acrisola todos los movimientos literarios nacionales, dando vida a los distintos movimientos regionales y a los colónidas, juntando puristas, vanguardistas, indigenistas, en una sola idea: formar el nuevo Perú. En Arequipa, especialmente los aquelarres, alrededor de la revista ideada posiblemente por César Atahualpa Rodríguez, bajo ese nombre esperpéntico que dicen fue propuesto por Per Simpson, agrupó un grupo dispar de poetas cuya idea principal fue renovar la literatura desde sus posiciones un poco anarquizantes contra la crítica oficialista y los asomos novecentistas que ellos consideraban trasnochados, ajenos a la realidad nacional, aparte de academicistas y retoricistas. No queremos indicar que fue una revuelta en el orden social, sino una rebelión en pos de una nueva estética,
la incorporación de temas donde lo oculto y lo popular se dieron la mano, pues a través del estilo y la palabra que cobran originalidad. Por ello, se informaron escuelas, se reunieron para intercambiar propuestas, sensaciones, sueños y con un profundo sentido de la crítica. Fueron dispares sus trabajos poéticos, como ellos mismos diferentes, pero unidos por un inalterable propósito, que la literatura de esos momentos ya no fuera la misma. El mayor lirismo de Renato Morales de Rivera, su acentuada melancolía, contrasta con la exaltación de Percy Gibson. Ahí le vemos la asunción del mestizaje como reconocimiento del arequipeñismo, cultiva el vocablo cholismo y eleva los elementos culturales rurales a la categoría poética. César Atahualpa Rodríguez es el representante máximo del grupo y quien domina buena parte de la mitad de la poesía del siglo XX. Su obra está teñida de los contrastes de ese ruralismo impresionista con la pintura satírica de personajes, entidades citadinas, burguesas, tradicionales y lo más estudiado, su hondura filosófica que da como resultado una visión del mundo casi desencantada, reflexiva, entre baudeleriana, poeta a quien admiraba en extremo por sus pinceladas sensualistas, y hamletiana. Se nos ocurre Baltasar Calle, Nathaniel Llerena, Carlos Telaya. No han sido estudiados a profundidad, sus nombres están ligados a la aquelarre. Fueron animadores en su época celebrados, pero el tiempo no los ha respetado y se los califica como poetas de tono menor. De todas maneras, aquelarre es para la crítica arequipeña un equivalente de Colónidas por su afán de renovación, ruptura de convenciones, exploración de universos poéticos que combinan lo universal con lo nacional o regional, sin perder la brújula de esos viajes imaginativos. Ambos grupos decidieron una modificación en el estatuto artístico, con asomo de afán social, pero no llegaron a la prédica ni menos al deseo de transformación social directa. Se quedaron en el inconformismo, tintes pesimistas o las soluciones, como dice Mariátegui, de carácter provisorio. De este grupo solo se ausentó Percy Gibson, pero su trasplante a la capital no le supuso un alejamiento de su entorno cultural, ni menos de su localización. Siguió fiel al empeño de reflejar el contexto que dominó su existencia. Eso de admirable tiene nuestro poeta, que en buena parte testimonia el sentido original del aquelarre. De los muchos poetas tributarios del grupo, destacan dos espíritus transhumantes e iconoclastas: el casi anárquico Alberto Hidalgo, cuyo verbo copioso, sonoro, de giros imprevistos que obliga a varias lecturas, es cultor de las vanguardias, sin perder su profunda vocación nacionalista, la grande y la pequeña y lo que nos atañe. Afín a la grandiosidad del hiperbolismo, también cultivó la poesía comprometida. Siempre a la izquierda diría un crítico extremando su beligerancia por momentos. Ahí le debemos los grandes momentos poéticos, eufonías y rotundas alegorías. El otro es Alberto Guillén, a quien Mariátegui le dedicó páginas admirables que molestan a ciertos críticos que pretenden resucitar a Ribagüero nada menos. Su poesía gira entre la idolatría estudiada y los asomos de una filosofía que Mariátegui indica oscila entre Nietzsche y Unamuno. Así de prometeico, de la rebeldía innata por su espíritu más que adánico, pasa en un demiurgo del universo y la palabra en ese poemario que requiere más de un análisis de Eucalión. Sin embargo, nuevamente no podemos dejar de rescatar poemas que acusan un ruralismo lánguido, un delirismo menos complicado. Ambos afines al escándalo de la pose, narcisistas exultantes, nunca olvidan las huellas de la memoria ni los afectos a su primera localización física y espiritual, si cabe el término. Guillermo Mercado, que comanda el resto de poetas tributarios o no del aquelarre o del colonialismo, permanecieron en Arequipa aunque acusaron los impactos del indigenismo, no solo por las páginas de Amauta donde colaboraron, sino por los primeros síntomas de vinculación con la sierra, primero como parte del comercio, como un entorno histórico, como intromisión que preludia el intercambio cultural, los enlaces en la comunicación directa y las crisis políticas y sociales. Aquí quiero aclarar unas cosas, creo que todavía tengo tiempo. Dos cosas me parecen importantes. En los dos libros que son necesarios, prácticamente todo el mundo debe haberlo leído, conocido fundamentalmente, que son Luis Alberto Sánchez, evidentemente, y Tamayo, Vargas. En ambos es bien curioso, cuando habla de las vanguardias,
se dedican fundamentalmente a ver los motivos que hemos tratado de usar como algunos rasgos fundamentales, pero destacan entre los arequipeños a uno solo, me llamó la atención: Hidalgo. Hidalgo es el símbolo fundamental de la vanguardia, y es no solamente cuando Mariátegui dice que se afincó en Buenos Aires, que desde allí siguió resonando con este eco beligerante, esa rebeldía innata, sino que además trató de dar un nuevo giro a lo que son los elementos vanguardistas en cuanto a la sonoridad, la grandiosidad, sin perder de vista el elemento nacional. Y creo que quienes han leído sus poemas de Alberto Hidalgo entenderán perfectamente lo de Patria Mía, entenderán fundamentalmente esas odas que dirige o esa situación. Tampoco en Mercado. Mercado sí es un indigenista. Es un indigenista porque su chullo de poemas está escrito, lo mismo que Mario Chávez cuando hace Coca. Son dos elementos que podemos desgajarlos de la literatura arequipeña, que trataba de ser siempre arequipeña, regionalista, y fue de alguna manera cautivante. Se puede decir que Arequipa en un momento determinado tiene algunos rasgos pues, de cierto imperialismo cultural, ¿no? ¿Por qué negarlo, no? Ha tratado de que confluyan aquí todas las vertientes, y es cierto que han confluido no sé cuántos poetas. Me cansaría yo de contar a todos los que llegaron en ese momento a Arequipa, sean históricos sociales, sean filósofos como Guardia Mayorga, Antero Peralta, nuestro gran filósofo, que hizo una filosofía en Gaga que no ha sido todavía muy bien continuada por algunos otros, o como algunos que llegan de acá, ¿no? El caso curioso es el de Arturo Peralta. Arturo Peralta, porque Arturo Peralta nace en Arequipa, y sin embargo él se ubica en Puno, y cambia inmediatamente cuando él asume como Gabanel Churata. Ahora, en los dos libros que les digo yo, no aparece Churata, aparece Alejandro. Y Alejandro con muy buenos criterios, aparece Dante Nava, aparece Armaza, a quien de alguna manera le dedica ciertos párrafos desde París una carta, le dedica a César Vallejo, indicando de que se sentía complacido de esta literatura que abre nuevos caminos, tanto al entendimiento de lo que es la poesía misma como de la propia regionalización que está en conflicto. ¿Sabes qué es la regionalización de la parte? En los 7 ensayos de Mariátegui está todo este problema. Está el problema de la tierra, está el problema fundamental del obrerismo, de los movimientos culturales. En la mayor parte de ellos trabaja sobre arte, revolución y cultura. En arte, revolución, en este ensayo, él también domina todo porque hay momentos en los cuales se siente involucrado, sí, se siente involucrado porque fue colónida, y después rompe con Colonia cuando asume posiciones mucho más ideológicas en el momento en que va a ir a Europa a trabajar directamente con Goethe, ¿no? Y con Gramsci, con todos ellos, trae toda esa situación que cambia el momento en el cual él tiene que aparecer en la historia nacional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí viene un problema fundamental. ¿Por qué Churata resulta siendo más puneño que arequipeño? O simplemente parece que fue un accidente de momento. Quiero mencionar a un autor, al cual quizás algunos de mis colegas conozcan, se llama Dominique Manguenot, que en el momento en que ha vuelto a reivindicar lo que es, para no hablar ya de la crítica social, para no hablar de la situación de la sociocrítica, por ejemplo, ¿no? que está tan en boga, él plantea regresar al aspecto contextual, y él genera un elemento que se llama la paratopía. Y en esos elementos paratópicos indica que es la difícil ubicación que tiene el poeta, el artista en general, de ubicarse en un grupo social en una región. Eso le permite a algunos salir de ese contexto mediante dos, muy bien. Uno, el de ligarse a los movimientos literarios, la creación, el momento en que aparece en la sociedad. Eso siempre ha dado. Los románticos alrededor de Víctor Hugo, los impresionistas alrededor de Manet o de Monet. O sea, todos ellos siempre han abonado a un grupo, ¿no? Y aquí, lógicamente, he mencionado los grupos que se han dado en Perú, tanto en Trujillo, tanto en Puno, en Cusco, en Arequipa, etcétera, etcétera. Todos ellos aparecen. Pero también otro elemento conflictivo es cuando uno
busca una nueva dimensión, no solo a nivel de la geografía, sino a nivel de la cuestión cultural, y de pronto nos encontramos con el mayor ejemplo paratópico, que es Gabriel Churata. Él creo que de alguna manera asume, y asume tanto, que como se va a exponer aquí, asume con el quechua, con el aymara, rompe con todos los cánones. Ya repito, los demás del grupo Orcopata ya lo han hecho. Ya veremos el momento en el cual también llega Carlos Oquendo de Amat. Lo curioso es que, para ver las fechas, ¿por qué quizás no aparecen estos libros? La situación parece que es una situación muy concreta. Todos los años que se pasó Churata en escribir El Pez de Oro, hasta que lo culmina en 1900, a partir de 1937. ¿Y cuándo va a esperar? ¿Cuántos años va a estar, digamos, en espera? Hasta el 57, donde se va a editar por primera vez. Y van a pasar 30 años más para que la segunda edición, 1987, genere ya y concentre la crítica nacional. Cuando aparece una edición renovada, modificada, encontrada una serie de elementos, y ya él ha creado un mundo nuevo que a mí me parece muy interesante. No es mi especialidad tocarlo, pero voy a conversar con muchos amigos de Puno, y que curiosamente van a estar mañana acá. Supongo que Flores Sara va a estar aquí, y algunos otros que conozco, que sí han buscado esto, ¿no? Que de alguna manera, así como García Bedoya hizo una periodización de la literatura peruana, en Puno han hecho una periodización de la literatura, y allí incluye justamente como núcleo central el indigenismo. Y en ese indigenismo están todos los poetas que he mencionado. Y el sitio de privilegio al lado de Peralta está nada menos pues que Carlos Oquendo de Amat. Ahora, pero Oquendo de Amat es vanguardista en el sentido que él recoge no solamente todas estas situaciones. Saben ustedes que tiene una vinculación política, ¿verdad? No necesito mencionarla aquí, ¿no? Y que fue perseguido político. Pero se dan cuenta que en ese momento, lo que habíamos visto al comienzo, que el momento en que la ciencia ingresa con los positivistas, cuando aparecen los momentos en los cuales se va clasificando todo este afán taxonómico que crean los positivistas, y nacen ciencias como las ciencias sociales, las ciencias humanísticas, que nacen todos como yo, a la de las ciencias físicas. En ese momento hay un cambio también. Ese cambio total es que lo que habían hecho en Viena, los experimentos que han hecho en Viena con el lenguaje, Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? Aparece también con el cine expresionista de Fritz Lang, pero antes el de Murnau. Y entonces en ese momento se dan cuenta el caso de la imagen. ¿Y por qué es importante el caso de la imagen? Porque en muchos poetas posteriores, especialmente en Oquendo de Amat, está esa idea, esta plasmación. También hay otro elemento que es importante, que no lo hemos mencionado al comienzo, es el momento de la desestructuración de la situación poética. Mallarmé rompe con todo. Cuando lo que quiso de alguna manera decir Rimbaud en una parte, Rimbaud dijo un momento, ¿no es cierto?, él quería modificar, cambiar todo, pero se dio cuenta que no podía hacerlo desde el punto de vista de la propia palabra, sino quería hacerlo a partir de su experiencia. Y él vivió justamente el infierno, que va a ser justamente el preámbulo de su temporada del infierno, o del barco ebrio. Entonces él tuvo que hacerlo con su vida. Mallarmé no. Mallarmé hizo con la palabra. Y para la palabra, con todo el elemento gráfico, las grafías, utilizó un lenguaje icónico. Si ustedes se dan cuenta de esa estructura, toda esa situación, crea lo que va a ser la poesía concreta del siglo XX, está allí, inmersa en Mallarmé, que también, por supuesto, dicen que afecta a Vallejo, aunque hay dudas de que Vallejo haya leído a Mallarmé, pero no lo sé, ¿no? Sin embargo, sí afecta a mucha de la poesía, ¿verdad? Y creo que ese elemento es el que aparece, lógicamente, en los 5 metros de poema de Oquendo. Entonces, vean ustedes que el problema de las vanguardias no es uno solo, son múltiples problemas, y tampoco, salvo esta situación muy genérica que les he planteado yo, creo que valdría la pena detenerse a alguna de estas personas. Solo la situación arequipeña, la cual he privilegiado yo por ser arequipeño, no lo sé, ¿no? Creo que me sale lo characato, ¿no? Y
y la parte de Puno que es afín por las amistades, pero que no es el ambiente, ¿no? Y creo que hay otros estudiosos que sí lo han hecho, ¿no? Pero vale la pena porque algunos, he visto yo que eso se refleja, por ejemplo, en un poeta actual que está en Puno, se llama Joven Valdés. Joven Valdés vive en Arequipa, ha nacido en Moquegua, pero ahora es más puneño que los puneños. Y ya ha tomado justo ese evento de la magia y todo ello, cosa que también es muy importante aclarar. Cuando Arguedas empieza a crear su mundo fabuloso, él se refiere a un elemento importantísimo. Él es el descubridor y el traductor de dioses y hombres de Huarochirí, y que fue escrito por un jesuita que además era perseguidor de idolatrías, era uno de los más terribles, y lo hizo para mostrar hacia dónde iba la barbarie que vivía este pueblo, por qué tenía que ser redimido por el catolicismo. Y sin embargo, se descubre a partir de Arguedas que es una Biblia. Es una Biblia donde empiezan todos los momentos de la creación, momentos de la versión, y empieza todo ello que va a generar este momento tan importante que es el Taki Oncoy, que durante mucho tiempo ha llegado hasta nosotros y que sigue siendo todavía pendiente, está pendiente, porque solo en las vanguardias va a reaparecer todo ello. Es en las vanguardias donde reaparecen todos los elementos. Por eso, repito, la situación de la literatura peruana es una situación que hay que tomarla con mucho cuidado, con mucha dedicación, con muchas horas de lectura y sobre todo de análisis y de crítica. Muchas gracias. Complacidos de tenerlos aquí en este primer Congreso Internacional Gamaliel Churata y la Vanguardia Literaria. Siempre con franqueza en la mirada, seguridad en el apretón de manos y placer en la sonrisa. Agradecemos la magnífica ponencia del doctor Tito Cáceres Cuadros y los invitamos a preguntar, comentar y opinar. Doctor Tito Cáceres Cuadros, una de las características del vanguardismo es introducir referencias de la vida moderna, de los miedos, de las preocupaciones, pero también dentro de los modos de vida y la tecnología. Usted ha mencionado a una pléyade de profesionales dentro del vanguardismo, no solamente en el Perú, sino también en América Latina y en Europa. De estos autores vanguardistas que usted ha tratado, ¿en cuál de ellos se encuentra el ingrediente tecnológico? Bueno, evidentemente la cuestión tecnológica es una situación especial que no depende del aspecto literario, sino que se adosa al elemento literario. Creo que cuando el elemento tecnológico se va aplicando poco a poco, en la vanguardia sí hay algunos asomos. Quiero solamente referirme a uno. En el caso importantísimo de lo que fue, por decir así, el futurismo de Marinetti. El futurismo de Marinetti trata de buscar elementos, la velocidad, el cambio, la máquina, todo ello son elementos que dan estos motores importantísimos. Cuando Parra del Riego, que es prácticamente uno de los referentes fundamentales, habla sobre Gradín, sobre el futbolista, entonces trabaja con esos elementos polirrítmicos, trabaja con todo este elemento porque es la cuestión febril. Ni se diga en la pintura de Duchamp, y todos ellos están buscando también desde el punto de vista del dadaísmo esa situación con Boccioni, por ejemplo, ¿no? Boccioni tiene un cuadro, por ejemplo, donde hay una marcha que es un solo personaje, pero que está como si fuese prácticamente una imagen cinematográfica repetida. Y creo que eso corresponde también a una idea, disculpen que me vaya por las ramas, pero que está hecho, por ejemplo, en un cuadro de Burne Jones,
cuando tuvo que emplear 50 modelos para pintar un cuadro de la escalera, y esos 50 modelos se fue pintando una por una. Pero con este elemento tecnológico se acaba todo ello. Y cuando se anda pintando, bajando la escalera, se ve claramente es una persona que está en movimiento. Entonces, la misma imagen, que aparece como fija, se hace y se torna dinámica. Y lo mismo pasa con la poesía. En el caso de ese elemento trepidante en Hidalgo, creo que es importantísimo. Ahora, yo no creo que alguno de los poetas haya pretendido hacerlo a propósito, como sí lo hicieron los escultores, los pintores, los arquitectos, porque la arquitectura también tiene que ver con eso. La arquitectura, no nos olvidemos nosotros que, repito, a comienzos de las revoluciones, de las vanguardias, está la Bauhaus. Entonces muchos se olvidan de todos sus elementos, están confluyendo ahí. Y en ese nacimiento de las vanguardias está todo prácticamente, que es lo que lamentablemente va a ser arrollado por el nazismo. Y prácticamente todos van a terminar saliendo de allí. Eso es lo que va a quedar para crear lo que llaman las modernidades después de la Segunda Guerra Mundial. Esas modernidades que han llegado tarde a nosotros, que ya estaban ensayadas en los años 30, y que posiblemente después aparezca con la cuestión del coloquialismo, con esta cuestión de esta poesía mucho más cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Esta ruptura de los elementos métricos ya no vale nada, no hay una distinción. Ya Percy Shelley, un poeta romántico, decía que para él la poesía podía ser el verso, podía ser la prosa, o podía ser cualquier cosa que tuviera ese ingrediente de esta situación, digamos así, de poeticidad. En cuando uno poetiza significa que cambia, que modifica a partir de la palabra, a partir de la imagen. Entonces, esas distinciones son las que hace la vanguardia. Que aparecen los poemas en prosa, o poemas prosificados. Aparecen también en el momento de la ruptura. En cuanto a poesía, así en Trilce de Vallejo, por ejemplo, hay un momento en que Trilce de Vallejo quiere establecer, por ejemplo, la distancia entre dos personas y coloca a comienzo del verso una palabra y al final del verso otra palabra. Y acá dice, por decir así, veo, y en el otro dice el horizonte. Pero todo el medio es una línea. ¿Qué está indicando? Está indicando justamente la idea de graficar el espacio que hay entre estas dos frases, compuesto entre dos personas. Y entonces creo que ahí se dan cuenta ustedes el elemento tecnológico, está asociado de alguna manera, pero no porque el poeta haya querido utilizar la tecnología, sino porque eso está en el medio. La tecnología está en el medio, es parte de la evolución de la visión contemporánea. Y el artista vive en una sociedad, esa visión está teñida no solo de la poesía, del arte, también está tratando de la situación de la cotidianidad, de lo social, de lo político, de lo filosófico, etcétera, etcétera. Y es así como va haciendo sus poemarios, o cómo se va creando esta idea de las vanguardias. Doctor Tito Cáceres Cuadros, el vanguardismo ha propiciado la más amplia libertad en la creación literaria. ¿Considera usted que esta libertad sin parámetros sigue aún vigente en los literatos, por ejemplo, arequipeños? Bueno, por lo que yo conozco la literatura arequipeña, que me ha costado mucho hacerlo. Saben ustedes que yo he iniciado mis estudios de literatura arequipeña muy tarde, ¿no? Pero sí, evidentemente lo hay. Porque la libertad es el elemento importante. Los románticos, ¿qué buscan? Pues la libertad. La libertad no es solamente la actual libertad guiando al pueblo, es la libertad en el momento en que puedo utilizar todo. Y creo que en este instante esa libertad está también en los surrealistas, está también en los dadaístas, está en todas las vanguardias, en el creacionismo de Huidobro, en México, por ejemplo. Claro que en México esa idea está ligada a un movimiento social mucho más dinámico, que es la revolución campesina, ¿no? Pero creo que está en todo, y evidentemente en Arequipa, pues la poesía arequipeña, la vanguardia está ahí, está en César Tahualpa Rodríguez, está en Mercado. Su estudio de Mercados hace una especie de cadencia, hay también un elemento de color importantísimo. Busca esa libertad, que es la libertad que el poeta siempre la ha buscado desde la antigüedad, y que no podrá jamás. Mayakovsky decía, en plena revolución rusa, Mayakovsky decía, ¿no? Yo soy más hijo de mi corazón
que de mi razón. O sea, que estaba buscando una libertad que le permitiera a él expresarse en un medio en el cual, evidentemente, no se permitía, por la cuestión social, esa vuelta hacia el individualismo, hacia lo, digamos, lo interior, ¿no? Sin embargo, Jacob se lo dice, ¿no? Entonces, se dan cuenta ustedes que la libertad es signo fundamental de creación, y la creación es el arte. Tenemos una inquietud para el doctor Tito Cáceres Cuadros. Por favor, tenga la gentileza, no está, de ponerse en pie, tenga la amabilidad. Diga usted, a viva voz. Buenas noches. Tenemos micrófono. Buenas noches, doctor Cáceres. Retomando un poco lo de la modernidad, los elementos tecnológicos en la poesía vanguardista, recuerdo un poema de Arturo Peralta, hermano de Alejandro Peralta, de Gamaliel Churata, Balsas matinales, si no me equivoco es el nombre, en el que se incorporan ya los yates, los barcos a motor. Entonces, en la poesía de la vanguardia del Orgopata ya se vinculaba, se usaban las innovaciones tecnológicas de Occidente, incorporándolas dentro de la vida diaria de los indígenas, ¿no? Sí, tiene usted razón. En Alejandro Peralta está todo eso. Y una cosa más importante, en el momento en que él trabaja sobre esos elementos, utiliza ciertos versos que están con mayúscula total frente a otros, ¿no? Y hay metáforas geniales, ¿no? Que están ligadas a ese sentimiento de elementos de la máquina en el campo, la tecnología en el campo, en el ande, y eso hace que de alguna manera él trate de poetizar eso. Yo creo que sí, tiene usted razón, ¿no? Bueno, es una lástima que no pueda yo explayarme mucho más, porque sería parte de otra conferencia, ¿no? Mi pregunta iba un poco más a ¿qué es lo que tiene Gamaliel Churata que no tiene su hermano Arturo Peralta? Porque en los estudios que se han hecho sobre Arturo Peralta solo he encontrado una tesis, un trabajo sistemático. No. Solo he encontrado un trabajo sistemático sobre la obra de Arturo Peralta, que es una tesis de San Marcos del profesor Américo Mudar sobre el poemario Ande, sí. Pero Gamaliel Churata ahorita se ve una explosión de las investigaciones sobre él. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tendría Gamaliel Churata que no tendría Alejandro Peralta para que no se le haya estudiado con la misma intención que a Churata? Bueno, los hermanos no siempre son los dioscuros de la mitología griega, ¿no? Y evidentemente cada uno desarrolla un pensamiento. Yo creo que en el fondo los dos confluyen en lo mismo. Lo que pasa es que Peralta Alejandro obedece a este momento importantísimo, está en el boletín Titicaca. Valdría la pena hacer una revisión de los artículos que hay allí y ver exactamente todas esas connotaciones. Pero lo otro es mucho más reflexivo, ha pasado, ¿verdad? Y no por algo habla de retablo. Y la idea de retablo nos está ligando justamente a la idea religiosa medieval de los retablos, de esos polípticos que se hacían, donde estaban todas las instancias, tanto las terrenales, las celestiales, ¿no? O en el caso del tríptico del bosque, donde estaba el paraíso, estaba en este caso el jardín de las delicias y el infierno. Entonces, de esa manera trabaja pues el pez de oro. Entonces el pez de oro es todo eso. Hay momentos narrativos, poéticos, hay una serie de cambios de palabras, giros, es todo un mundo nuevo. Yo creo que las audacias de la vanguardia han llegado al extremo justamente a la obra maestra que es el pez de oro. Bien, dignísimo auditorio, utilicemos el lenguaje kinesememático corporal manual para expresar fuertes aplausos para el doctor Tito Cáceres Cuadros.